Cuando todo parecía evaporarse, la casa, la calma, casi la esperanza, ella se arrodilló junto a la mesa donde aún quedaban hilos sueltos y dijo en voz baja: Dios, no nos abandones. Esa palabra simple, pronunciada en la penumbra entre un gallo que aún dormitaba y el humo del fogón, fue el comienzo de una mañana que no se parecía a ninguna otra. El amanecer entraba por la ventana como un hilo de luz que buscaba su lugar entre las cortinas remendadas. La tierra olía a humedad y al trabajo de la noche anterior. El metal de la vieja máquina de coser brillaba con una pátina de uso, como si cada rasguño guardara una historia. Ella, Elena, era una madre soltera que lo había perdido casi todo: la tranquilidad de una pareja, la seguridad de un sueldo fijo, la costumbre de dormir sin el peso del miedo. Se había quedado sola años atrás, cuando su compañero decidió marcharse y no volvió. Desde entonces, esa soledad se había tejido cada día con el mismo hilo que ella usaba para reparar las prendas de su pueblo, a veces fuerte, a veces fino, a veces tan gastado que parecía a punto de romperse. Mateo, su hijo de 10 años, ya estaba despierto. Tenía las manos pequeñas de quien ha ayudado desde niño. Limpiaba la mesa, barría con cuidado y sacaba del armario un pan duro para partirlo en trozos. Entre ellos había una complicidad silenciosa que no necesitaba muchas palabras. Elena lo miró con la ternura de quien carga el mundo con manos ligeras. «Vamos, mi amor», dijo, y su voz, aún somnolienta, era un acto de valor cotidiano. La rutina de Elena empezaba antes del sol completo. A las 4 ya estaba junto a la máquina. Revisaba las agujas, seleccionaba el hilo, cosía hasta que la luz la obligaba a detenerse. Vendía en el mercado, aceptaba encargos modestos, arreglaba las telas de quien no podía pagar más: bordados para fiestas, dobladillos, uniformes escolares. Su trabajo era honesto y menudo, una red de pequeñas soluciones. Pero la realidad era cruel en su forma silenciosa. Los pagos llegaban tarde, las piezas se acumulaban, y la renta de la casa, propiedad de don Gustavo, pedía su cuota como si tuviera hambre. Ella oraba de camino al pueblo, con las manos entrelazadas en el delantal. «Señor, danos lo que necesitamos hoy», susurraba. No pedía lujos, solo pan y la fuerza para resistir. Sus oraciones eran como las costuras, discretas, firmes, tosudas. A veces, frente a la máquina, se permitía un pensamiento más claro. «No te pido que me quites la lucha, solo dame manos para seguirla. Si esta historia te toca, suscríbete. Quédate conmigo hasta el final. Esta vida sencilla tiene algo que enseñarnos». Por la tarde, el calor pegaba contra los tejados y en el mercado las voces se mezclaban con el olor del café y la fritura. Elena llevaba más faldas que vender que clientes dispuestos a pagar. Don Gustavo aparecía a menudo en el camino, con su sombrero ladeado y la mirada calculadora. Era dueño de las tierras, del corral y de la moneda que parecía imprescindible para mantener a flote a la gente del lugar. No era cruel en gestos ostentosos, su crueldad era la indiferencia pulida y la regla de su boca: las rentas se cobran y las promesas se pagan. A veces, al cruzarlo, Elena sentía un frío bajo la piel, como cuando una máquina se atasca y sabes que la costura podría romperse en cualquier momento. Las tardes largas de costura se teñían de historias pequeñas: una camisa remendada con prisa para el funeral del vecino, un vestido que debía quedar listo para la quinceañera de la niña que vivía al lado. Ella cosía entre pensamientos y Mateo regresaba de la escuela con los bolsillos llenos de ganas de ayudar. Compraban poco, pero reían con facilidad. La casa tenía la calidez de quien no renuncia a las cenas con pan compartido. Sin embargo, la sombra del pago pendiente crecía con las noches. Una noche, después de haber hecho cuentas hasta el límite, la lámpara de queroseno parecía quemar menos. Elena cerró la puerta con las manos manchadas de hilo y se sentó en la cama junto a Mateo. «Señor, tú que conoces cada hilo de nuestras vidas, escucha mi voz», dijo sin dramatismo, como quien sabe que la oración no es un salvavidas automático, sino el ancla de la cordura. Sus palabras no prometerían milagros por sí mismas,
pero era en el acto de una madre que reconoce su fragilidad y la pone en manos de quien puede sostenerla. La mañana siguiente trajo un ruido que nadie desea, un chirrido metálico, un jadeo de la máquina de coser que se negaba a seguir. Elena apretó el pedal como si fuera un latido, y la aguja quedó clavada sin moverse. Desatornilló la tapa, buscó entre engranajes, sopló el polvo que el tiempo había reunido, y al mirar de cerca comprendió que la reparación sobrepasaba su simple destreza. Ya no era una herramienta, era su sustento, el instrumento que traducía su esfuerzo en monedas. Sin aquella máquina, el hilo de su vida corría peligro de deshilacharse. Iba a hacer un arreglo costoso. Llamó a un amigo del pueblo que sabía de máquinas viejas, pero su respuesta fue la misma que muchas veces. No hay para ahora, Lena. Vente con lo que tengas. El pensamiento del desalojo empezó a taladrarle la cabeza con voz grave. Don Gustavo, fiel a su papel, mandó una nota. La renta vencida debía ser saldada o la casa sería recuperada. En las manos de Elena, la nota parecía un papel más blanco que el resto, frío y amenazante. La humillación llegó en persona unos días después. Don Gustavo se plantó en la puerta con la intransigencia que conviene a su posición. Habló de contratos, de orden y de moral. Habló con una voz que no consideraba el trasfondo humano, solo la cifra. Elena escuchó sin cortar, su rostro una mezcla de cansancio y compostura. Mateo, al lado de su madre, apretó los puños hasta que las uñas cambiaron de color. «Necesito tiempo», suplicó Elena al hombre, mientras el sol dejaba su sombra ancha en el patio. «Señor», murmuró después, cuando el hombre se marchó con la promesa velada de volver con instrumentos de exigencia. «Dame respirar, dame una salida». A partir de ese día, cada encuentro con la máquina fue una lucha. Las piezas que había ido cosiendo se acumulaban en fardos sobre la mesa, pero las manos de Elena no alcanzaban a convertirlas en dinero. Salía más temprano, volvía más tarde, vendía un faldón por menos de lo que valía, y todavía sentía la mirada del patrón clavada en su nuca, como si su dignidad fuera algo que se pudiera pesar y medir. Mateo, inteligente y precavido, comenzó a buscar trabajos pequeños. Llevaba mensajes, ayudaba a cargar sacos, y en la tardecita ofrecía limpiar botas en la plaza para conseguir unas monedas. Sus esfuerzos eran una muestra de amor que a veces dolía de ver, un niño asumiendo el peso de lo que un adulto debería aportar. Elena veía en él el reflejo de su propia valentía y también la demanda que le partía el alma, que aquel niño no tuviera que crecer demasiado pronto. La máquina terminó por estallar, literalmente. Un día, cuando la aguja chocó con un cuerpo de metal y el motor emitió un gemido angustiado, el zumbido cesó para siempre. Hubo un silencio de engranajes y de respiraciones. La casa pareció contener su aliento. Elena sujetó la cabeza entre las manos y lloró, con la sensación de que la última fibra de seguridad se rompía. «Señor, ¿qué más?», dijo mirando el techo. Pero no fue una queja dirigida a un contrato con lo divino. Fue un lamento humano que buscaba sentido. Con la máquina muerta, la desesperación se hizo palpable. Don Gustavo envió a su criado a leer en voz alta el tiempo que le quedaba para desalojar. Las palabras sonaron como el martillazo que rompe una ventana en plena tormenta. La deuda no era solo monetaria, era la acumulación de noches sin descanso, de las veces que aceptó pagar en partes, de los favores guardados en la memoria de la comunidad. La casa estaba en riesgo, y con ella, la dignidad que Elena había defendido con el mismo celo que protegía a Mateo. Esa tarde, cuando las nubes comenzaron a reunirse como un público expectante, Mateo salió decidido a buscar ayuda. No era la primera vez que esperaba una mano que llegara, pero consciente o no, su determinación era también una lección para su madre y para cuantos escucharan. Caminó por las calles de tierra, ofreciendo su servicio a quien pudiera, su mochila vacía y la esperanza en el bolsillo. La lluvia llegó como un telón que baja de repente. Las gotas se presentaron gordas y rápidas, transformando el camino en un músculo de barro. Fue en ese momento, bajo un cielo que parecía aplastar los techos con su peso, cuando ocurrió lo inesperado. Un automóvil de lujo se detuvo a la orilla del camino, y de él descendió un hombre que parecía fuera de su lugar en ese paisaje. Era don Hernán, reconocido en la región por su fortuna y su vida reservada. Pocos lo conocían a fondo, y aún menos sabían cuál era su corazón de verdad.
Don Hernán caminaba con prisa, protegido por un paraguas que no resistió el viento. Sus pasos se torcieron en un instante. Había tropezado con una piedra, su pie rodó y cayó con la fuerza de quien no esperaba la caída. La lluvia lo cubrió como una cortina que disolvía la confianza. Alguien gritó ayuda, otros miraron, pero la prisa de sus vidas siguió. Fue Mateo quien llegó primero, empapado, con la mirada encendida por la urgencia de lo que debía hacerse. Elena, que había visto desde la ventana, salió con la única cosa que siempre llevaba encima, su coraje. No lo conocían, no sabían su nombre en ese momento, solo vieron a un hombre tirado, con la respiración entrecortada, la ropa cara empapada y la mirada desorientada. Elena no pensó en qué podría obtener de ese acto. Pensó en la ley que llevaba tatuada en su pecho: se ayuda al que sufre. Bajo la lluvia, con las manos temblorosas y la falda empapada, desató su pañuelo, y pronto tuvo que hacer más. Colocó al hombre bajo el alero de una tienda, buscó un trozo de tela para presionar una herida que sangraba, le habló con la calma de quien sabe que la voz puede ser cuente cuando el cuerpo no responde. «Tranquilo, señor, quédese aquí», le dijo, mientras Mateo sostenía la cabeza del hombre con cuidado infantil. No eran médicos, no pretendían curar lo incurable, eran humanos que ofrecían lo que tenían: calor, presencia, ternura. Don Hernán llevó un tiempo en recomponerse. Sus manos, que a menudo no se habían acostumbrado al barro, estaban ahora sucias de tierra. Elena le limpió la cara con agua que calentó deprisa, le dio pan secado al fuego y le cubrió los hombros con una manta de lana que no era suya, sino heredada de una vecina en tiempos mejores. El benefactor no correspondió con una palabra de autorreconocimiento al principio. Solo su mirada, algo más suave, lo traicionaba. Mientras lo atendían, Elena murmuró una oración corta: «Padre, en tus manos ponemos a este hombre. Dale alivio y haznos instrumentos de tu compasión». No fue una petición por ganancia, fue una súplica de quien confía en que las manos que ayudan no volverán vacías de humanidad. Mateo, con la inocencia que no conoce los recelos del mundo, le ofreció una taza de té humeante, y la escena quedó colmada por un calor que la lluvia no podía apagar. La comunidad miró, algunos se acercaron a ofrecer una toalla, otros, con la naturalidad de la curiosidad, preguntaron quién era aquel hombre que ahora estaba al cuidado de la madre soltera. Las noticias se aceleran en pueblos pequeños: un rico malherido, atendido por la costurera que nadie hubiera elegido como salvadora. En esos minutos mojados se rompieron muchas suposiciones. La compasión no preguntó por nombres ni por cuentas bancarias. Se mostró como un puente improvisado entre clases que la lluvia parecía borrar. Don Hernán despertó del aturdimiento con un gesto de sorpresa. Los rostros que lo rodeaban eran simples, sin adorno, pero llenos de una dignidad que no se compra. Elena le ofreció su asiento junto a la hornilla, y él aceptó como quien reconoce que la ruina puede tener manos que sostengan. En la penumbra del cuarto, con el sonido de la lluvia contra las tejas, hubo un intercambio que no necesitó palabras ostentosas. Un hombre que conocía los números y una mujer que conocía la paciencia. Antes de que el calor del té hiciera efecto, Elena dijo en voz baja, más para ella que para él: «Quedé sola hace años, y desde entonces me he sostenido con trabajo y oración. Esto no es un cuento de heroínas, es la vida que llevamos los que nos quedamos para cuidar a alguien». Don Hernán escuchó sin interrumpir. Había algo en su forma de mirar que denotaba una mezcla de remordimiento y curiosidad. Remordimiento por lo que su mundo no había visto antes, curiosidad por la fortaleza sencilla que ahora se desplegaba ante él. La lluvia no cesaba, pero dentro de la casa las conversaciones se tejían con hilos nuevos. Mateo llenó vasos, contó chistes incómodos para romper el silencio, y Elena, con la honestidad de quien no tiene nada que ocultar, contó de la máquina que no funcionaba, de la deuda que rasgaba los muros y del hombre que exigía la entrega de la casa. No pidió favores, presentó su realidad con la crudeza de quien sabe que la verdad, muchas veces, es la mejor moneda. Don Hernán, en un momento de sinceridad, dijo:
No puedo quedarme mucho, debo volver a mi propiedad. Su voz, sin embargo, no era la misma que del extranjero apurado de la calle. Algo en esa voz había cambiado por la experiencia de haber sido cuidado por manos simples. Antes de marcharse, tomó la mano de Elena con respeto, como quien reconoce que una deuda humana queda pendiente después de haber recibido ayuda. «Gracias», murmuró, y no fue una frase fría, fue un puente que, sin prometer resoluciones, dejó abierta la posibilidad de un vínculo distinto. Elena se sintió extrañamente aliviada y a la vez inquieta. Había hecho lo que su conciencia mandaba, haber auxiliado a un hombre en necesidad. No esperaba que ese acto se transformara en respuesta inmediata a su crisis. Sabía que la oración no es un talismán que garantiza el éxito, pero observó cómo la compasión, a veces, se manifiesta a través de ojos humanos que antes no miraban. «Señor, si quieres usar esto para algo bueno, hazlo con tu sabiduría», susurró, sin convertir la ayuda humana en la voz de lo divino, sino en el instrumento posible de la providencia. La noche avanzó, y la lluvia cedió a un rumor más fino. Don Hernán se apartó con un gesto que insinuaba retorno. Necesitaría tiempo para recomponer su coche, para hablar con sus médicos, para entender qué significaba haber sido atendido por una madre soltera y su hijo. Elena quedó mirando la puerta abierta, con la manta en el regazo y el corazón latiendo a un ritmo que mezclaba esperanza y suspenso. Había habido un acto de compasión en el filo de la necesidad, pero el futuro seguía sin definiciones. La tensión no desaparecía. Don Gustavo seguía con su calendario de amenaza. La máquina seguía rota y la deuda no esperaba por la misericordia de la noche. Sin embargo, algo había cambiado en el aire. Una mirada que no esperaba nada había sido vista, y el hombre que se marchó en la lluvia había dejado más que palabras. En el pecho de Elena, la fe no se convirtió de repente en seguridad material. Continuó siendo la fuerza que la hacía levantarse cada mañana. Pero ahora, además de la fe, había una nueva nota en la partitura, el recuerdo de que la compasión puede abrir puertas donde antes solo había muros. Al terminar la velada, Elena se arrodilló junto a Mateo y con la voz temblorosa por el cansancio y por un hilo de esperanza, dijo una oración que nombró lo esencial. «Padre, gracias por lo que nos das y por lo que aún no entendemos. Danos valor para seguir trabajando y apertura de corazón para reconocer tu mano en la de los demás». No fue una promesa de solución instantánea, sino un acto de entrega que confirmaba su confianza en la providencia que a veces llega a través de personas corrientes. Afuera, en la calle, la noche recogía secretos y pasos, y la historia, que había empezado con una máquina y una nota de desalojo, tomaba un nuevo matiz. Los hilos de la vida se enredaban con una posibilidad inesperada, y mientras el pueblo dormía, Elena cerró los ojos intentando contener la inquietud. ¿Qué pasaría cuando don Hernán volviera a aparecer? ¿Sería su gesto una ayuda pasajera o el comienzo de algo que devolviera dignidad a su trabajo? El silencio de la casa parecía decirle que la respuesta no estaba en la rapidez, sino en la paciencia que solo la fe y el trabajo conocen. En ese punto, la historia no estaba terminada. Había compasión que resonaba y obligaciones que apretaban. Había una máquina rota y una posible mano que podría tenderse. Quedaban preguntas en el aire, y el lector, tú que escuchas, quizá reconoces la mezcla de miedo y esperanza en cada uno de los pasos de Elena. Quizá sabes también que muchas veces la providencia se muestra en formatos humildes. Un abrigo prestado, una conversación que cambia la mirada, una intervención que no salva todo, pero sí rescata la dignidad. Si esta historia te mueve, comparte en los comentarios una vez en que una mano inesperada cambió algo en tu vida. Suscríbete para acompañar el resto de este camino de fe y de costuras humanas. Aún hay mucho por desatar y por tejer. Los días que siguieron no fueron de soluciones instantáneas, pero tampoco de indiferencia. Don Hernán volvió al pueblo con la calma firme de quien ha visto algo que altera su equilibrio interno. No lo hizo con portazo ni anuncio. Llegó en la tarde,
caminando entre el polvo de la plaza, observando con ojos que ya no eran los de un simple visitante. Antes de hablar con nadie, buscó a Elena. Fue a la casa donde la manta todavía olía a té, y donde la máquina de coser silenciada parecía un monumento a la espera. Al verlo en la puerta, Elena sintió una mezcla de recelo y de gratitud apenas contenida. Había aprendido a no confiar en las manos que dan sin antes pedir algo a cambio. Pero aquel gesto no traía condiciones, solo una pregunta clara, dicha con voz suave. ¿Cómo está usted, señora? ¿Puedo ayudar en algo más que palabras? No era una oferta grandilocuente, era la misma pregunta que ella había formulado 1000 veces al cielo, ahora pronunciada en carne y hueso. Ella lo miró, pensando en todas las veces que una promesa se había quedado en el aire. Mi máquina, empezó, como si la palabra misma fuera una confesión. Contó, con la modestia de quien no espera lástima, todo lo que ya se había dicho en la plaza y en la penumbra, la avería, la deuda, la nota del desalojo y la imposibilidad de pagar. Don Hernán escuchó sin interrumpir, con la atención que pocas veces recibe la voz trabajada por el día a día. Mateo, que había aprendido a medir a los adultos por la manera en que miraban a su madre, observó de cerca al hombre de traje. No se cruzaron muchas palabras entre ellos al principio. La verdadera conversación ocurrió en pequeños gestos, el modo en que don Hernán se quitó el sombrero al entrar, la forma en que posó la mirada en las manos de Elena, esas manos que sabían los secretos de las telas y los bordes cosidos a fuerza de paciencia. No tardó en aparecer la oferta práctica. Don Hernán fue directo, sin teatralidad. Propuso saldar la deuda de la casa y costear la reparación o el reemplazo de la máquina, con la condición, dijo, de que Elena aceptara un trabajo estable trabajando para su casa central, cosiendo y formando a otras mujeres del pueblo para que pudieran sostenerse. No era caridad disfrazada, era empleo con salario justo y la promesa de dignidad en el trato. Además, quiso que la comunidad supiera que pagaría la renta atrasada al propietario en un acto público, para evitar la humillación de Elena. La propuesta dejó a Elena en silencio. Aceptar no sería fácil. Había en su corazón la memoria de tantas veces que un favor venía con humillación adjunta. Quizá por eso, permaneció más tiempo mirando la ventana que al hombre. Su orgullo y su necesidad se fosaban como dos telas que no siempre encajan sin una costura delicada. Finalmente, con la voz trabada pero firme, preguntó, «¿Y usted lo haría sin que nadie lo sepa, sin convertir esto en espectáculo?» Don Hernán respondió con la misma sencillez, «No busco aplausos, busco justicia cuando la injusticia apaga las manos de quien trabaja». Esa noche Elena pronunció otra oración, más corta que la anterior, pero cargada de una nueva incertidumbre. «Señor, dame voces claras para reconocer lo que viene de ti, y discernimiento para no confundir ayuda con precio». No pedía garantías, pedía sabiduría. No era un acto de fe ingenuo, sino la búsqueda de la humildad necesaria para aceptar un puente sin que éste rompiera su integridad. Mientras tanto, la noticia de la intervención de don Hernán corrió por el pueblo. Algunos miraron con escepticismo, otros con alivio. Don Gustavo, por su parte, no tardó en enterarse. La noticia le llegó como quien recibe una piedra en la ventana, molesta, desconcertante y con olor a pérdida de control. No podía tolerar que un adinerado del lugar se entrometiera en su cobro ordenado. Así que al siguiente amanecer se presentó en la plaza en busca de su parte. Querían explicaciones y, si era posible, reafirmar su dominio. La confrontación no fue a gritos, pero sí a claras tensiones. Don Gustavo habló con sus palabras de siempre, de contratos y de derechos, como si el sufrimiento fuera una línea en una libreta que se anota sin mirar al otro. Dijo que la propiedad se defiende, que las normas se cumplen. Don Hernán escuchó, y cuando fue su turno, no respondió con amenazas ni despliegues de poder. Habló con la gravedad de quien reconoce que la autoridad sin compasión termina en ruina humana. Puso el dinero sobre la mesa, no para humillar, sino para cerrar una cuenta que no era solo de pesos, sino de vergüenza. Pagó la renta atrasada en frente de todos y ofreció un contrato laboral que garantizaba sueldo fijo y condiciones dignas para Elena. El gesto público tuvo el efecto que se buscaba, restituir la dignidad robada por la amenaza. Los vecinos vieron cómo la deuda se desvanecía en unas cuantas monedas que, en manos de don Gustavo, habían sido antes un instrumento de humillación. Ver aquello en la plaza fue una lección para algunos. La justicia no siempre se hace desde tribunales.
A veces se hace cuando alguien se pone del lado de quien ha sido silenciado. Don Gustavo, vencido en la escena moral, aunque no en su orgullo, retrocedió con pasos pesados. No hubo bofetadas, no hubo denuncias sonoras. Nadie quería convertir esa plaza en un ring de rencores. Pero el mensaje quedó. La comunidad pondría atención a la manera en que se trataba a las personas que trabajan. A partir de entonces, las conversaciones sobre la renta y la explotación laboral tuvieron un nuevo matiz en la cantina y en la fila del mercado. El regreso a casa con la noticia del arreglo fue un momento que mezcló asombro y timidez. Para Elena, aceptar significaba reconocer su necesidad y confiar en manos humanas que por primera vez ofrecían una salida sin condición moralizante. No fue un acto de orgullo, sino de supervivencia honesta. Aceptar aquella ayuda era aceptar la posibilidad de mirar a los ojos a su hijo sin que el temor marcara la frente. La máquina llegó unas semanas después. No fue la pieza más cara del mundo, pero sí una herramienta nueva, con engranajes limpios y un pedal que respondía con la rapidez de los sueños bien retenidos. Cuando el técnico la instaló en la mesa de Elena, la casa dio un suspiro, como si los objetos también entendieran la noticia. Mateo la miró con los ojos abiertos, como quien contempla algo que promete futuro. Elena la tocó con la reverencia de quien sabe el valor del trabajo que manos humildes pueden convertir en alimento. La recuperación no fue instantánea. Vino luego el aprendizaje, la adaptación, los primeros encargos que, aunque modestos, llegaron de forma constante. Don Hernán cumplió su palabra, la contrató para proyectos estables, la puso al frente de un pequeño equipo de costureras y lentamente ayudó a abrir un espacio en el pueblo donde las cosas se pagaban a su valor y las personas no eran mercancía. No borró el pasado con un gesto de billetera. Si algo quedó claro fue que la dignidad se reconstruye, no se sustituye. La presencia de don Hernán generó también movimientos silenciosos en la materia de la comunidad. Vecinas que habían visto a Elena con ojos curiosos empezaron a acercarse con pedidos y con historias. Algunos que antes compraban ropa en grandes centros comenzaron a preferir lo hecho en el pueblo por manos que conocían cada costura. La economía no se transformó de golpe, pero la circulación de trabajo digno sí empezó a crecer. Esa expansión no fue regalo divino en el sentido de promesa fácil, fue la suma de decisiones humanas que, tocadas por una experiencia de compasión, decidieron no mirar hacia otro lado. En la casa, la atmósfera cambió de a poco. Ya no había la sombra inmediata del desalojo, y aunque los miedos antiguos seguían visitando a Elena en las madrugadas, ahora se mezclaban con un cansancio distinto, el de quien trabaja con la certeza de que su esfuerzo dará fruto. Mateo volvió a la escuela con orgullo tímido. Sus bolsillos se llenaron de monedas, no por caridad, sino por trabajos pequeños que ya no eran la única sostén. La infancia recuperó matices que habían quedado apagados por la urgencia del hambre. Hubo también un punto en que la comunidad reconoció la bondad de Elena más allá de su oficio. El acto de auxiliar a don Hernán en la lluvia dejó una huella en la gente del pueblo. Esa acción mostró que la solidaridad no es siempre de quienes tienen. Muchas veces brota de los que menos poseen. Y eso a su vez hizo que los vecinos empezaran a cuidar de su costurera, a traerle hilos, a ofrecerse para cuidar a Mateo cuando la jornada se extendía. La solidaridad, como la costura, es una suma de puntadas pequeñas. Pese a todo, la relación entre Elena y don Hernán no se redujo a una transacción económica. El vínculo que se creó fue humano y complejo. No se convirtió en dependencia humillante. Fue, en los límites de ambos, un lugar para el respeto y la palabra honesta. Don Hernán escuchó historias que lo incomodaron, se enteró de decisiones pasadas que le hicieron replantear muchas cosas de su vida y, quizás por primera vez, comprendió que la riqueza no solo administra bienes, también sostiene dignidades. Elena, por su parte, no borró la memoria de sus días de lucha, aceptó la ayuda sin convertirla en su única esperanza. Hubo conversaciones largas en la cocina, silencios compartidos a la hora del té y miradas que no exigían compromiso romántico, sino reconocimiento humano. En un momento que podría haber sido decisivo, Elena sintió la tentación de cerrar puertas, por miedo a perderse en el favor. Se arrodilló una tarde y dijo una oración breve, íntima. Señor, gracias por la mano que nos dio tiempo y dignidad. No permitas que el orgullo me nuble la gratitud, ni que la gratitud se vuelva excusa para no seguir luchando.
fue una oración que hablaba tanto de humildad como de responsabilidad. Ella no quería que su vida se transformara en una dependiente pasiva de la caridad. Quería el fruto del trabajo honesto, de su propio esfuerzo multiplicado por la oportunidad. La escena con don Gustavo, aunque ya había quedado atrás en lo esencial, tuvo una réplica en el pueblo. Algunos dueños de tierras miraron distinto a la gente que trabajaba para ellos. El cambio no fue universal ni inmediato, no desaparecieron las injusticias de un día para otro. Pero sí apareció una nueva sensibilidad. A veces la mirada compasiva de uno deshace la indiferencia de muchos. Y eso, con el tiempo, transforma la cultura de un lugar. La restauración, en este caso, fue práctica y simbólica. Elena recuperó su trabajo, su mesa de costura volvió a llenarse de prendas. Apareció un pequeño pedido grande: arreglar los uniformes de la escuela. Fue un golpe de futuro. Si la máquina cosía uniformes, muchos niños tendrían ropa lista, y de paso, Mateo vería que el esfuerzo de su madre tenía impacto en la vida de otros. La comunidad empezó a valorarla, no como objeto de lástima, sino como una mujer capaz que ofrecía servicio y oficio. En medio de esa reconstrucción, hubo momentos de prueba. Una clienta exigente y un encargo mal pagado volvieron a poner a Elena frente a la dureza del mercado. En esos instantes, la fe volvió a ser su sostén cotidiano, no como una garantía de éxito, sino como la fuerza que le ayudaba a levantarse a las 4 de la mañana otra vez, a coser con manos firmes, a decir no cuando convenía y a aceptar cuando la justicia era real. Señor, dame manos firmes y corazón sereno, murmuraba en la madrugada, y luego volvía a la mesa con la determinación de quien sabe que el trabajo digno no se mendiga. No faltaron tampoco los gestos pequeños que confirman una nueva normalidad. La vecina que le trajo hilos usados pero buenos, el niño del mercado que llevó una caja con botones para que no le faltara material, el maestro de la escuela que la recomendó para un taller de costura para madres jóvenes. Cada gesto construyó una red que, aunque frágil, era resistente. La providencia en la vida de Elena dejó de ser un milagro espectacular para convertirse en una serie de manos entrelazadas. Cierta tarde, cuando las hojas del almendro comenzaron a secarse, hubo un momento de recogimiento en la casa. Elena se sentó a la mesa con Mateo y miró la máquina trabajando. A su lado había cuentas, sí, pero también una sensación nueva, la de que la dignidad recuperada no necesitaba ser proclamada. Se demostraba en el pan diario, en la escuela de Mateo y en la paz mínima que permitía dormir. Se arrodilló una vez más y dijo en voz baja: «Gracias, Padre, por la mano que diste y por enseñarme a reconocerla. Ayúdame a ser fiel en lo que me diste, el trabajo, la paciencia y el cuidado». La voz que escuchaba esa noche no fue una voz que prometiera riquezas, ni confesara que la fe siempre trae resultados inmediatos. Fue una voz de consuelo que decía: en medio de la tormenta no estás sola. La esperanza, entonces, se definía menos como expectativa de premio y más como una compañía que sostiene las horas pesadas. El final de la historia no fue un cierre de novela con final perfecto, fue más bien la restauración de una vida que pudo recuperar su rumbo gracias a un acto de compasión convertido en oportunidad. Don Hernán siguió visitando el taller de vez en cuando, no para ejercer poder, sino para preguntar por los encargos y por el progreso de las aprendices. Don Gustavo mantuvo su casa, pero perdió la facilidad de hablar de las personas como meros números. El pueblo, por su parte, aprendió que la dignidad tiene un precio que vale la pena pagar. En los últimos días de ese primer año de cambio, Elena y Mateo se sentaron frente a la mesa iluminada por una lamparita común. Miraron las costuras hechas, las telas entregadas, los pequeños ahorros bajo una lata. No era riqueza exuberante, pero era la prueba de que la vida podía volver a sostenerse. Elena hizo una pausa y tomó la mano de su hijo. «Mi amor», dijo, con esa ternura pesada de quien ha aprendido a ser madre y a ser sostén. «No lo perdimos todo. Perdimos algunas cosas, sí, y nos costó, pero acá estamos, cosiendo cada día». Mateo sonrió, y como todo niño que ha conocido noches de incertidumbre, habló con la certeza que le da la fe aprendida. «Mamá, la máquina ahora suena como cuando canto en la escuela». Elena rió. La risa tuvo un sabor a saliva salada y alivio. Luego se volvió hacia la ventana para ver el pueblo,
y en esa mirada estaba la aceptación de las cicatrices, la memoria de la lluvia y la convicción de que la vida continúa. Antes de cerrar la historia, hay que decir algo que a veces se olvida cuando se narran estos caminos. La ayuda que transforma no siempre llega en un acto heroico ni en una intervención divina espectacular. Muchas veces llega en la forma de una persona que, movida por compasión, decide pagar una deuda, ofrecer un trabajo digno o poner en pie una posibilidad. Y es justo reconocer que, en la trama de la providencia, Dios muchas veces obra a través de manos humanas. No prometemos que eso sucederá siempre ni de forma automática. Si afirmamos que la fe activa la compasión y la compasión transforma vidas cuando se une a la justicia. En la última escena, Elena se arrodilla otra vez, ya no como quien implora sin esperanza, sino como quien agradece y se compromete. Su oración es sencilla, sin consignas ni promesas grandilocuentes. Señor, gracias por cada hilo que nos guarda. Danos fuerza para seguir trabajando y un corazón abierto para ayudar cuando otro esté en necesidad. Esa petición resume lo ocurrido. No un privilegio concedido por méritos, sino una red de humanidad que sostuvo a una madre soltera en el borde de perderlo todo. Quizá esta historia te reconozca un rostro, una madrugada o una máquina rota. Quizá también conozcas esa sensación de que la ayuda llega a través de alguien que decide no mirar hacia otro lado. Si hoy te sientes tocado por lo que escuchaste, piensa en a quién podrías tender una mano. Puede ser con tiempo, con palabra, con apoyo económico pequeño o con defensa pública de alguien humillado. La compasión organizada en justicia tiene poder real. Si quieres compartir una experiencia similar, deja un comentario contando cómo una mano inesperada cambió algo en tu vida. Si te ha gustado este relato, suscríbete para recibir más historias que acarician la fe práctica. Y por último, vamos a cerrar como lo hizo Elena, con una oración que no promete respuestas mágicas, pero sí nos recuerda que nunca estamos verdaderamente solos cuando obramos con amor. Señor, te entregamos nuestros miedos y nuestras manos. Guía a quien necesita ayuda y a quien puede ofrecerla. Haznos instrumentos de tu ternura en los lugares donde la dignidad se quiebra. Amén.